no hacernos preguntas, porque para mí lo más importante es hacerse preguntas. Cada vez estoy más convencido dentro de los determinantes de la salud. Pondría qué historia te contás vos. Darle más importancia a la parte emocional del paciente. Es la percepción. Todo se basa en la percepción, en lo que crees de lo que te pasa y lo que crees de la enfermedad y lo que crees de la salud. Lo primero que quiero es agradecerte por el espacio y por este conversatorio. La verdad que estoy muy contento, he sido muy insistente. Pienso que he sido la persona que más le he insistido, porque no suelo insistir, pero me parece que eh, tenés mucho para dar. ¿Mm? Bueno, yo te Eh, agradezco la insistencia porque yo soy muy tímida para estas cosas y no me hubiera animado. De verdad no sale de mí esto. Entonces te agradezco el empuje para abrirme un poquito a este tipo de cosas. Gracias. me gusta mucho desde qué lugar escribís. Me parece que eh, lo haces desde un pensamiento crítico, sistémico, y la verdad que yo es lo que vengo buscando, lo que yo vengo repensando en un mundo donde la medicina o el abordaje se envasa. Y pienso que hay una mirada como artesanal en, en, en lo que escribís y también me parece también desde dónde te parás. Por eso te quería preguntar, ¿cuáles pensás que son eh, los cambios o los determinantes que tiene que tener una persona para que generen salud? Em, bueno, yo creo que lo primero es el estado mental, el estado mental. Em, Vivimos sin creer en nosotros mismos y creo que la conexión con uno mismo para potenciar la salud es fundamental. Hemos crecido con muchas creencias, con dándole nuestra parte de salud al exterior, a la medicina, a que el médico es el que nos resuelve las cosas, la tecnología y demás, y nos hemos desconectado. Entonces creo que lo primero es esa conexión, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? Eso me parece fundamental y luego, evidentemente, cuidarse la alimentación, cuidar el movimiento, que no es necesariamente ir a un gimnasio, sino estar activo, moverse, que te dé el sol. Es que estamos tan lejos de lo que necesitamos para estar sanos. No tomamos el sol, no salimos fuera, no nos da el aire, comemos mal. Hay tantas cositas que son necesarias para estar sano, no solo una cosa, sino muchas, ¿no? De la mente y del cuerpo y del espíritu. ¿Qué, qué incongruencias encontrás entre nuestra formación profesional y después lo que nos encontramos en en la consulta? Porque muchas veces lo que yo pienso es que también nosotros como terapeutas eh, holísticos o integrales que nos podemos llamar, también hemos ido por un camino en el cual hemos tenido que saltar del tren o ir repensando las prácticas o ir a una búsqueda personal en muchas cosas porque también muchas de las cosas que hemos hecho también es para poder sanarnos nosotros. La mayoría de las veces que he charlado con profesionales o que tienen una mirada profunda, en realidad ha sido una búsqueda de sanación personal o de poder encontrar o de poder encontrarse. Entonces, pero también veo que hay muchas incongruencias que después muchas veces podemos seguir por eso. Hay cosas que están bien, podemos seguir por ese tubo, digo yo, y no darnos cuenta nunca. Y después, no hacernos preguntas, porque para mí lo más importante es hacerse preguntas. Eh, no sé qué pensás de estas incongruencias, o qué incongruencias encontrás en, en nuestra formación profesional. Bueno, yo no soy médico, No entonces importa, no importa, como como terapeuta.
como nutricionista, yo estudié en un lugar que me parece muy, muy bueno porque hace 30 años, bueno, 28, así que empecé a estudiar allá, ya nos estaban hablando de muchas cosas que ahora se empiezan a Ujú. hablar. O sea, fue realmente una escuela súper pionera. Pero creo que lo que nos faltó es darle más importancia a la parte emocional del paciente. Fue enfocado, a pesar de que el director y el que hizo esta escuela era psicólogo, creo que le dimos mucha importancia a la parte física, bioquímica, pues esto, la cantidad de gramos de vitamina C que hay que comer, pero yo los primeros años era muy técnica, pero como tú dices, a base de trabajar para uno mismo, de buscarse a uno mismo, de mejorar en muchos aspectos, pues fui adentrándome en esta parte emocional que le doy muchísima importancia. Es la percepción. Todo se basa en la percepción, en lo que crees de lo que te pasa y lo que crees de la enfermedad y lo que crees de la salud. Y creo que en mi caso concreto, en mi escuela, creo que me faltó más eso. Tampoco hicimos 3 años, entonces en 3 años, oye, tampoco da para mucho, ¿no? Pero creo que haría falta un poco más de integración del ser humano en todo su conjunto. También tiene mucho que ver, yo cada vez estoy más convencido dentro de los determinantes de la salud, pondría qué historia te contás vos también, Oh, porque por eso te digo, eso es importantísimo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Desde dónde partes? ¿Desde dónde partes, ¿no? Para mirar la enfermedad o mirar la salud. Es fundamental. Por eso los terapeutas creo que nos tenemos que trabajar mucho, y vos muchísimo. como terapeuta, eh, en estos años, ¿cómo ha cambiado tu percepción de lo que es la salud y lo que es el bienestar? Pues eso, básicamente que al principio yo creía que todo venía de fuera, que al paciente le tenías que dar un montón de suplementos y un montón de cambios en la alimentación y tal, porque pues era como que esa persona no tenía capacidad o poder o sintonía consigo mismo, ¿no? Yo tuve que aprender eso en mí para poderlo, para poder ayudar al otro a encontrar esa forma, ¿no? Entonces, básicamente eso, la conexión con uno, ¿no? O sea, ¿cuál era de eso me preguntaste, ¿no? Sí, 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 porque me parece que eh, en este momento estoy como muy abocado a poder abordar lo que es el trauma en las personas. Me parece que y tener una mirada como sistémica de cómo podemos ayudar también, porque también es cómo podemos acompañar nosotros. Ujú, ¿Cuál es nuestro rol en acompañar esto? Si tenemos que acompañar desde un lugar individual, si se tiene que hacer un dispositivo terapéutico colectivo. Yo creo también que a veces los dispositivos de grupo en algunas situaciones funcionan muy bien. Eh, el contexto, me parece que el contexto es fundamental, y también el papel que vamos a cumplir nosotros en este tipo de abordaje, qué herramienta vamos a utilizar en el trauma. Me parece que es algo que como que está despegado, ¿viste? De la medicina o de la ciencia, como que, bueno, esto andate al psiquiatra o andá a hacer terapia un tiempo, y me parece que a veces no tenemos como la dimensión de lo que implica la salud mental y esto que vos planteás, las emociones en el sistema inmunológico. ¿No? mm, mm. Pero yo creo que hay una cosa fundamental en esto y es que vivimos en una sociedad en la que se nos empuja a estar siempre bien, a estar siempre contentos, que no puedes tener un mal día, que enseguida tienes que salir del mal día para encontrar la felicidad y la euforia. Y creo que esto es un grave error porque entonces nos dificulta a la hora de cuando tenemos dificultades, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una tristeza, cuando nos ha pasado algo. Creo que hay más lucha para querer salir de ahí lo antes posible porque estamos empujados a estar contentos siempre.
Yo estoy que totalmente de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo porque en realidad no es que sean malas o buenas las emociones, cómo las podemos exacto, canalizar, cómo podemos exacto. trabajarlas, porque en realidad Yo en lo que eso, me encuentro es más problema de las personas aceptando que no están bien que la propia enfermedad, que lo que la propia enfermedad les causa. ¿Sabes? Por ejemplo, te hablo de candidiasis porque es lo que más trato, ¿no? Bueno, a personas con candidiasis. Muchas veces la persona tiene un sufrimiento horroroso y dices, pero a ver, si la sintomatología no es horrorosa, no están postrados en una cama, no han dejado de trabajar, están haciendo una vida normal, normal, absolutamente normal, con ciertas molestias. Y es más, la lucha que tienen con el concepto de que tengo que estar bien, no me puedo permitir el tener un desajuste en mi cuerpo, que la propia sintomatología. Se sufre más por la negación, porque hay que estar bien, porque la sociedad te empuja a que, a, que, a que no puedes estar pienso mal. que son, que nosotros encontramos en las patologías autoinmunes, que primero también tenemos que entender de que hay como una epidemia, hay una gran cantidad de patologías autoinmunes, que también hay que preguntarse por qué el patrón emocional a veces no tienen que ser iguales, pero a veces se repiten ciertas estructuras, mandatos familiares, eh, Ujú, el perfeccionismo, ujú, ujú. el miedo. ¿Qué relación tengo con el miedo? Más que el miedo, ¿qué relación tengo con el miedo? Las frustraciones, muchas emociones que no están canalizadas. Y eso, ¿qué relación ves en eso que vos sos como una referente en abordar o de acompañar personas con candidiasis y otras patologías porque me parece que se relacionan con otras cosas? Yo, por ejemplo, veo mucha candidiasis y hipotiroidismo y que a veces como una simbiosis ahí que no sabes, no sé qué opinás Sí, vos. sí, sí, totalmente. Pero a ver, es que yo creo que no, no, yo por lo menos no separo la candidiasis del hipotiroidismo, No, 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 de, totalmente. ¿sabes? Claro, exacto. Es ver a la persona, bueno, una persona está en desequilibrio. Luego, claro, tenemos que poner nombres para entendernos o para buscar información o para publicar libros, porque si no tendríamos que escribir un libro por paciente, ¿no? O por cliente. Pero hay una nomenclatura, ¿no? Hay un vocabulario para entendernos, pero realmente da igual. Yo pienso que es la persona eh, la persona que ha perdido la coherencia consigo mismo, ha perdido la coherencia entre el pensamiento, la emoción y la actuación. Y ahí está la enfermedad. Llámalo como lo llames, ¿no? Da igual. Da igual, es buscar la unión, que es lo que hacemos las personas cuando después de consulta o después del trabajo nos vamos a yoga, nos vamos a meditación. ¿Qué buscamos con esto? La unión. ¿Por qué esas cosas nos hacen sentir bien? O irte a la montaña, o hacer X cosas, o bailar, porque te unen, te hacen que tus partes se unan y ahí te sientes en paz. Ahí está la paz, ¿no? Entonces, creo que el objetivo del terapeuta no es solo trabajar el hipotiroidismo o la candidiasis, sino ayudar a que la persona encuentre sus piezas y las junte y entre en armonía. Y ahí, si no desaparece la enfermedad, porque, bueno, hay veces, pues, no sé, no desaparece simplemente, pero se convive con ella infinitamente mejor. Yo coincido plenamente. También está en que las personas que acompañamos puedan comprender o podemos desarmar la trama de una estructura de la cual hemos sido formados desde lo cartesiano, siempre lo repito, porque también esto no tiene que ver con la formación y con cómo Total. pensamos la medicina. Entonces, las personas, los pacientes y tanto los terapeutas demandamos una respuesta de acuerdo a cómo hemos sido criados y de Enseñados. dónde hemos sido formados. Entonces, también desarmar de eso, ir a un pensamiento crítico y sistémico donde, bueno, mirá, hay un desajuste general, te tenés que encontrar.
cuando en realidad a veces piden una que tengo, quiero el nombre y el apellido, lo que tengo, Sí. pero me parece que también ahí está el arte del terapeuta de poder ir entendiendo de que a veces las personas se alivian a saber si tengo es sacarse esa etiqueta, porque una vez que te ponen la etiqueta, es difícil después sacársela. Ninguna persona, por eso también es como podemos como terapeutas holísticos, sistémicos, deconstruir esas etiquetas, porque también es parte de la sanación. Una vez que, porque si no, en la cronicidad, yo le digo, esto se cura y a veces como que es perpetuo. Entonces muchas veces deconstruir eso es complicado en una sociedad que dice, bueno, esto para toda la vida. Ninguna persona con locura ha dejado de ser loco. Yo le decía, alguna vez, porque es una construcción social también de lo que hacemos y también como nosotros, como pequeñas formas de ir deconstruyendo, pero yo le digo, esto no es para todos a veces, no todo el mundo puede habilitar ese espacio y abrirse ese espacio que también estamos nosotros llevándolo. Me parece que lo que vos decís es así, nos cuesta mucho porque a veces tenemos que poner un nombre y un apellido a las cosas y me dijeron que tengo tal y tal cosa y cómo deconstruimos eso para abordarlo sistémicamente, Es que a yo, veces es yo difícil. pienso, pues muy difícil por lo que tú dices, porque nos rige la mente, nos rige el tener que entender, el tener que entender las cosas para creer que las vamos a solucionar. O sea, la persona cuando viene a consulta, yo en mi caso lo que veo es que necesitan entender todo lo que les está pasando y si no entienden algún síntoma, es como que se preocupan en exceso y yo siempre digo, en las cosas del cuerpo no hace falta pasarlo por la mente. El cuerpo no necesita entender lo que está pasando para curarse. Él tiene una sabiduría innata que no pasa por el raciocinio, que se puede trabajar. Entonces, lo que me encuentro son personas con una necesidad de control de su enfermedad brutal. Y lo que intento siempre en consulta es ir deshaciendo ese control, que vayan confiando en su cuerpo, no en su mente, porque su mente es muy manipuladora y es muy, es, es muy pesada, es muy pesada. Entonces, creo que, bueno, cuando los pacientes vienen y buscan respuestas y nombres y diagnósticos, no, yo simplemente ahí no entro. No entro cuando me dicen, es que vengo a que me digas qué tengo. No, pues un desajuste, da igual el nombre, da igual. Y da igual si no lo entendemos. Vamos a potenciar la salud para que tu propio organismo controle lo que está en desequilibrio, ¿no? Pero es lo que tú dices, somos tan cartesianos, necesitamos entenderlo todo tanto, que eso muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, interrumpe el proceso natural de la sanación. Creo que eso es un nubarrón tremendo para que la gente se cure. También me parece que también hemos sido como formados en un mundo necesitamos certeza y no podemos convivir con la incertidumbre. Totalmente Entonces, de acuerdo. ¡Buah! Totalmente. Es incómodo, es incómodo estar ahí. Es hasta que no, eso, hasta que no entienda, aunque sea una cosa malísima, pero la tengo que entender. ¿Prefieren eso a algo que es contrario? Bueno, no tengo tanta sintomatología, pero bueno, no importa el nombre, no importa. Sé que me voy a curar, ¿no? Esta incertidumbre no estamos acostumbrados. Ya te digo que hay porque, que... bueno, porque tiene que ver con el control Claro, y yo siempre le digo que a veces coincido plenamente con el tema de que hay ciertos patrones eh, de que nos han llevado, somos muy dopaminérgicos, el control, eh, el poder observarnos, nosotros nos cuesta un montón, es más fácil eh, hacer. Yo a veces cuando las personas le digo no quiero que haga más nada. O sea, es como vaciar el placar, no necesito que pongas más, necesito que saque y a veces cuesta un sí. montón. Eso porque en realidad también tiene que ver con nuestra historia, porque también hay que acompañar esos procesos. Nosotros hemos desarrollado un sistema nervioso que ha necesitado a lo mejor sobrevivir
en un contexto y se ha moldeado. Entonces, también acompañar ese proceso de estos cerebros que yo veo en las enfermedades, en la patología autoinmune, en patrones que también lo he hecho conmigo y que todos los días voy trabajándolo, que ha tenido que desarrollar un sistema nervioso autónomo, muy mental también, y que obviamente que perdés la conexión con el cuerpo, pero el cuerpo es rapidísimo, somáticamente responde ante un montón de situaciones que quedan grabadas en un surco, esto es una metáfora, le digo yo, queda grabado en un surco y que ante una situación de estrés o situación o una emoción, eso va a responder porque es lo que conoció. Entonces hay que deconstruirlo, hay que ir siendo, empezar a trabajar las sutilezas para que se Exacto, empiece a ampliar la seguridad, para que empiece a ampliar la conexión, que es la verdadera exacto, sanación. Y eso a veces tenemos que encontrar herramientas muy artesanales porque cada paciente o cada paciente, le digo yo, porque el que en realidad está haciendo eh, es único, porque cada uno tenemos, no hay herramientas para todos iguales. totalmente, totalmente. Sí, eso del el hacer es muy curioso, pero bueno, yo creo que viene un poco de esta forma que tenemos de vivir, que es una forma, estamos muy en la energía masculina, ¿no? En el hacer, en el hacer, en el hacer, en ir en busca de la mariposa, en vez de parar, quedarte quieto y dejar que la mariposa se pose sobre ti, ¿no? Es siempre, es como que si no hacemos algo, mm, es como que no vamos a conseguir nada, ¿no? Tenemos que esforzarnos. Y creo que actualmente tenemos que deconstruir esto para encontrar la paciencia, para encontrar la actitud o la energía más femenina, más de, Coincido. mm, ajá, más esto de receptividad, espera, Sí, más pasividad. serotonina. Sí, y es además, a ver, Es no un es una espacio. pasividad. Ujú. Sí, Más exactamente. oxitocina, más serotonina. Es un Ahí está, espacio de que en ahí realidad está. la mujer se ha terminado, o sea, el sistema ha llevado. No, la energía femenina se ha transformado en masculina prácticamente en toda la sociedad. No es que la energía masculina sea mala, es buena, pero a veces necesitamos tener como una, Buenísimo. como un, como Exacto. una, como un Hay equilibrio. balancín que nos permita poder convivir, porque necesitamos. Eh, ¿Y cómo te parece que podemos, porque los dos generalmente vemos más mujeres? Sí. Eh, Eso también tiene una explicación, lo hemos hablado. ¿Cómo podemos deconstruir eso para poder generar? Porque muchas veces, como terapeutas, tenemos como abordajes muy simplistas. Tenés que estar más tranquila. Acá le dicen, tenés que ponerte las pilas, tenés que tener un espacio para vos. Y eso no es tan fácil de poder hacerlo carne, digo yo, para poder llegar a que se llegue al cuerpo y lo podamos llegar a tomar decisiones, porque si no queda como en un discurso banal que a veces nosotros en los discursos de salud también hemos hecho mucho daño. Tenés que salir, tenés que caminar, tenés que comer así, y a veces no es tan fácil en los contextos y hay que ir acompañando como haciendo otro tipo de trabajo para que no quede como situaciones envasadas, que Ya. digamos, que, ¿no? A ver, es muy complicado porque la mujer se ha... A ver, es que este tema es un poco complicado hablarlo, ¿eh? Porque se confunde con el machismo y feminismo y no tiene nada que ver. Estamos hablando de, No. ¿verdad? Energía masculina y energía femenina. Todos los hombres y todas las mujeres tenemos Voy a energía escribir masculina. algo de eso porque la realidad quiero hacer una diferencia, porque es un muy buen tema. Es Voy un a tema escribir algo fantástico. sobre lo que tenemos que volver a la energía femenina Sí, desde nuestro lugar, pero es importante contextualizarlo, ¿eh? exactamente, porque si no se creen que la energía femenina es llevar un lacito rosa aquí en la cabeza Ujú. y tacones. No, no tiene nada que ver. O sea, todos tenemos energía masculina y femenina, incluso los órganos son femeninos y masculinos, depende de su actividad, ¿no? Entonces, el útero es tremendamente yin, es un órgano receptivo. El útero no va en busca del óvulo fecundado, sino que está ahí esperando a que llegue. Esto es energía femenina, que pasa mucho, fíjate todo lo que pasa en un útero, pero el útero no va en busca de nada.
Hay órganos que son femeninos, órganos que son masculinos. Entonces, la mujer, yo creo que vivimos masculinizadas completamente. Vivimos por un patriarcado, por una forma de vida. Y claro, nos hemos metido en este rol y cuando viene una paciente y le dices, es que tienes que conectar más con las cualidades de lo femenino, que es la pasividad, la receptividad, la dulzura, o sea, ir deshaciendo toda esta agresión, esta rabia, todo esto, es muy difícil, es lo que tú dices, acabamos con un discurso un poco superficial, pero yo creo que es que la mujer tal vez no se ha planteado en realidad las cosas que quiere y cómo las quiere. Yo creo que ha entrado en la autopista de vamos todos a esa velocidad y ahí nos hemos metido. ¿Y cuántas mujeres a lo mejor tienen 3 hijos y no hubieran tenido hijos, pero están metidos en la sociedad que la mujer tiene que tener hijos? O la mujer tiene que para estar empoderada y ser muy feminista, tiene que ser la directora de una empresa, cuando a lo mejor esa señora lo que quiere es hacer pasteles en su casa y cuidar a sus criaturas. No sé, no sé. Creo que lo primero es hacerle ver a la persona si realmente está haciendo lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Y qué pequeños cambios al principio puede ir haciendo para ir aflojando, porque se genera una rabia horrorosa y un hígado congestionado cuando la gente no vive las vidas que quieren vivir, cuando se ven atrapados. Y de ahí fibromialgias y de ahí un montón de problemas de útero y de fibromas y de quistes y de historias, ¿no? Es una energía estancada, es una energía que está ahí, que no puede salir. Entonces, es muy difícil lo que tú dices, cada mujer es un mundo, ¿no? Igual que cada hombre, por supuesto, pero bueno, es intentar que la persona sea más amable consigo misma, que sea más amable y para eso no hace falta hacer muchas historias en el día a día. Es cómo te miras al espejo, qué te dices, cómo te hablas, etcétera, ¿no? Yo Sí. coincido plenamente. A mí me gusta mucho el concepto de vulnerabilidad, Ah, de exacto. mostrarnos, Sí, no como de sí. debilidad, de No, debilidad. exactamente. ¿Qué historia te contás? Obviamente Exacto. que hay veces que las necesidades básicas en ciertos contextos son muy difíciles porque hay cuestiones básicas, el primer chakra no está garantizado, pero en la mayoría de las personas también es qué historia te contás y bueno, a veces hay que salir al ruedo y tomar decisiones profundas y hay que ver si uno está dispuesto a eso. Exacto, es la Eh, honestidad con uno mismo, la honestidad, que no hace falta ser honesto con el otro, no hace falta que le digas a tu marido, a tu jefe, a tu mamá, a tu papá, no hace falta. Lo primero es ser honesto contigo mismo, ¿no? Decir, a ver, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero o lo que me interesa o lo que... eh, es que si ya no somos sinceros con nosotros mismos, es imposible el cambio, es imposible. Has de conectar. yo, yo muchas veces las personas me dicen que han hecho procesos muy hermosos o digo, mirá, porque yo creo mucho que en el proceso está la estrategia, o sea, creo mucho en eso. Y muchas veces las personas dicen, mirá, tengo tanta edad a esta altura, es como que ya tenemos como ya pautadas las cosas que uno tiene que hacer de Sí, acuerdo a la edad. Y eso, bueno, a veces la sociedad, los medios, yo pienso que es como algo que no tiene límites. Y muchas veces se pueden cambiar la vida, pueden cambiar la historia. sí. No hay nada más poderoso que alguien que quiera cambiar. Em, Exacto. Y fíjate que ahora está entrando todo este concepto de la física cuántica, de que somos los creadores de nuestra propia realidad, ¿no? Pero claro, si tu realidad, si tú concibes la realidad tan llena de limitaciones, pues difícilmente puedes aplicar esta ley de la física cuántica, ¿no? Si tú crees que a partir de X años no puedes cambiar de profesión, si que a partir de X años no puedes hacer lo que sea, ¿qué realidad vas a crear, no? Entonces, es que es muy importante que nos vayamos liberando de estos patrones que no sé de dónde salen y cuántos años hace que los arrastramos, que son limitantes
para tantas cosas de nuestra vida, tantas cosas, me incluyo en un montón de ellos, que estás ahí, eh, que ya ni te planteas. Es que el problema está en que cuando no tienes conciencia no puedes hacer el cambio. Entonces creo que es nuestra obligación forzarnos a preguntarnos las cosas, aunque creamos que está súper hecho y contemplado, no, aún así volvértelo a preguntar, porque es muy difícil hacer cambios con unos patrones que ni te das cuenta de que estás ahí empatronado. Entonces hay que planteárselo todo, absolutamente todo, darle 4 vueltas a todo. Sí, sí, pienso que es sumamente importante renovar la intención de cambio día a día, momento a momento, es como un día Ahí a está. día. Te quiero preguntar, eh, ¿cuál pensás eh, que análisis haces de que, por ejemplo, los dos siempre tendemos, yo tiendo un 95% de mujeres, y por qué la mujer a veces, si bien tenemos toda esta complejidad de la energía Mm, masculina, pero ¿por qué a lo mejor la hay más. mujer demanda más atención? No sé si cuidado. Yo a veces también he visto que el sistema también hace daño, a veces más no es mejor. En un contexto de mucha intervención innecesaria muchas veces, a veces digo, bueno, está bien, que no porque la verdad que a veces somos la tercera causa de muerte en el mundo en el sistema médico. Entonces, eso está bien, mirá, por suerte no acudís porque hay ciertas intervenciones que Que dañan más más vale que... que sí, sí. Claro, pero a veces lo que la idea es, bueno, yo a lo mejor veo a un adolescente y después veo a una persona cuando termina su actividad laboral dentro del hombre, porque también es importante que pensamos diferente, tenemos otra complejidad, más allá de la energía masculina y femenina. Pero ¿cuál es cuál puede ser el análisis que vos podés hacer de por qué? Porque lo he comparado en diferentes países y sucede lo mismo. O sea, es muy... A ver, yo creo que hay varios factores. Uno, el que tú dices, sin ninguna duda, que esto lo habíamos hablado y tú me abriste la mente en esto porque yo no me lo había planteado mucho, pero es verdad que la mujer se hace más pruebas, va más al médico, la mujer ya de por sí tiene que hacerse la mamografía, la citología ya de rutina, el hombre no se hace de rutina nada o poco. Entonces yo creo que ahí siempre te encuentran cosas y empiezas con estas historias de ir a los médicos continuamente a hacerte pruebas y bueno, eso por un lado, que va muy unido a un punto que creo que es que la mujer, yo creo que por educación la mujer tiene más inseguridad con su cuerpo. Entonces, creo, estoy hablando así pensando en voz alta, igual digo una burrada, pero es como que hay más confianza en el afuera. Parece que tengo algo, pues me voy al médico de inmediato porque me han asustado tanto que la mujer puede tener cáncer de pecho, cáncer de útero, cáncer de ovarios, cáncer de vejiga, cáncer de... No, que llega, o sea, hay un momento en el que como no hay mucha escucha, precisamente porque la mujer trabaja mucho, tiene hijos, está muy atenta al entorno y poco a ella misma, entonces es como cualquier cosa, tengo que ir al médico y confío más en el experto de fuera que en mi propia naturaleza, ¿no? Entonces creo que por ahí van también los tiros y luego que creo que la mujer por biología está más en sintonía con su cuerpo que el hombre, precisamente por esa energía femenina que hemos hablado. La energía femenina es más de introspección, es más hacia adentro. La energía masculina es más hacia afuera. Entonces, la mujer tenemos esa capacidad maravillosa desde que ovulamos hasta que tenemos la regla, la menstruación, poder entrar más en nosotras mismas y nos escuchamos más. Entonces, también percibimos más cuando las cosas no están bien. Y si a eso le unes la inseguridad, pues vas más al médico y vas más al terapeuta, yo creo. Yo pienso que también cuando uno se encuentra con mujeres, que no tienen contacto con el sistema médico porque están en otras culturas o en otras regiones,
ellas han confiado mucho en su instinto, en los saberes, eh, pero también han confiado mucho en eso, en los saberes, en el conocimiento popular, en la transmisión, ¿m? En el instinto de la casa, en, en saberes que se han transmitido de generación en generación, más allá de todo lo que nos ha dado el- la modernidad y la tecnología, porque acá nadie está planteando que es mejor o peor, solamente estamos Sí, problematizando. exacto, Eh, exacto. pero también hay programas envasados que han venido por situaciones económicas en países y en situaciones que, bueno, hay que llevar a controlar los hijos. Entonces, tenemos que hacer Mm, este control. Entonces, el sistema de salud ha llevado que la mujer tenía que llevar los niños y ujú, hay que controlarse también. Entonces, la mujer tiene que, entonces es como que ha tenido que tener más contacto con el sistema de salud porque el ujú, cuidado se lo ha relacionado a la mujer, no el hombre. ujú, ujú. Entonces, eso en el transcurso del tiempo, después tenemos un embarazo y te tenés que hacer tantos controles y tenés que hacerte tantos estudios y tenés que hacerte tantas cosas porque es lo que hay que hacer en este sistema para que se tenga salud. Lo hablamos de la múltiple cantidad de intervenciones que a veces uno pues sí es necesario hasta qué punto. En cambio nosotros en realidad estamos más que todo diseñados para la producción, si bien la mujer también ahora, Eh, pero es Sí, como sí. que tenemos que ir ahí, nos controlamos o podemos estar en el sistema, pero después hay que estudiar para producir y solamente tenemos acceso al sistema cuando nos rompemos. Sí. Y luego creo que hay un factor también que me parece que a lo mejor es más superficial o más frívolo, ¿no? Pero creo que la mujer en este sentido es un poquito más humilde, no le importa tanto reconocer cuando algo le molesta, cuando no se encuentra bien o cuando le duele algo. Y el hombre, pues por lo que sea, por cultura o por lo que sea, es más de, bueno, venga, aguantar, ya se me pasará y cómo le voy a decir, Totalmente de cómo... acuerdo, pero tiene que ver con la vulnerabilidad, poder no aceptar la vulnerabilidad y poder encontrar esa energía femenina y poder Sí. tratar de ver esa coraza que puede romper porque no podemos llorar, no podemos tener cierto tipo de emociones que no están asociadas con lo masculino, no nos podemos enfermar, solamente ciertas cuestiones porque son sutiles o débiles o no se pueden hablar de ciertos temas. Tenemos que tener certeza de la mayoría de las cosas, tenemos que ser productivos y generalmente cuando ponemos tanta intención en la productividad, en esto, en lo que yo veo también, es que hay una gran depresión en muchos de las personas que yo veo, los veo cuando dejan su trabajo porque han apostado todo. O sea, es una caída en el sistema porque a lo mejor, qué sé yo, esto es una hipótesis lo que estoy diciendo. No, veo que, bueno, todo el trabajo, la cuestión, pero a lo mejor estamos más la crianza, si bien es una vorágine, pero esto como que tuve 40 años en una empresa y ahora me jubilo. No soy productivo, no sirvo para el sistema. ¿Qué hago acá? Estoy en mi Sí. casa. Esto todo el tiempo me lo planteo como para decir cómo podemos acompañar desde otro lugar o cómo podemos acompañar estos procesos en los cuales es como que van por un embudo o por un lugar y llegan y en ese momento aparecen las patologías o vienen pero se despiertan. Es decir, todos los días digo, bueno, ¿cómo podemos problematizar esto? Podemos plantearlo porque en realidad esto de los hombres y las mujeres no es un tema menor. No, y en la mujer también pasa. No sé si allí en Argentina tenéis este concepto del síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se hacen mayores, se van a la universidad o se van ya de casa y la mujer se queda como, ups, ¿y ahora qué? ¿No?
¿Y ahora qué? Mi sentido de vida era cuidar a estos niños, ayudarlos, en fin, eso, hacer la crianza. Cuando se acaba la crianza, pues ¿qué? ¿Qué pasa? Tienes 50 y pico de años, llevas desconectada mucho tiempo y ahora cómo te vuelves a conectar, ¿no? No sé, es un tema complicado, ¿eh? Porque claro, se tiene que abordar de forma muy individualizada, ¿no? Pero, y luego, pues eso, cada persona es un mundo. No sé, no tengo una teoría general, ¿no? Que vaya para todo el mundo, pero afortunadamente ahora la gente también está mucho más rejuvenecida a nivel interno, físico y de todo. O sea, nos hemos quitado 10 años. Alguien que se jubila ahora empieza la vida, ¿no? Es más, tengo una persona que me ha contactado para hacerle sesión la próxima semana y me escribe y me dice, estoy a punto de jubilarme y quiero prepararme físicamente. Ojalá, porque de eso se Ojalá trata más. la vida Exacto. también. Ahí está. Y la señora quiere venir para ponerse a tope y reventar la jubilación. O sea, quiere hacer de todo, viajar y estar en forma y tal. Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé. Creo que si las personas vamos haciendo este trabajo de irnos conectando con nosotros mismos, siendo sinceros con nosotros mismos y construyendo nuestra vida, a pesar de que podamos tener una familia, trabajo y demás, no olvidarnos de nosotros, es difícil llegar a este punto de se te va el trabajo y te quedas, Obvio, porque totalmente. Yo veo personas que la verdad que es sumamente loable ver las ganas de vivir y la cantidad de motivación, porque tienen ganas de levantarse todos los días porque tienen un motivo por vivir. sí, Me parece que sí, eso es fundamental regarlo, fantástico. porque a veces es encontrar para qué te levantás todos los días. Y eso no es tan fácil, porque a veces no es que tengamos que estar todo el tiempo saltando y felices, sino que también, pero también encontrar, decir, bueno, ¿para qué estoy? ¿Para qué estoy acá? ¿O qué quiero hacer? Y eso a veces cuando tenemos estos sistemas que nos llevan a estar en el automatismo continuamente, perdemos el horizonte de esto. ¿Mm? Me recuerdo, me acuerdo de mi abuela hablando de esto, porque ella siempre decía, es que hay que tener una zanahoria en la vida, hay que tener una zanahoria para ir para adelante, para con ganas, ¿no? De comértela, ¿no? Y es verdad, pero siempre aceptando, o sea, sin la euforia esa que hablábamos al principio de que hay que estar siempre en euforia y feliz, pues hay épocas que no son tan buenas, épocas en que uno pierde la noción de la zanahoria, luego la vuelve a encontrar, y bueno, esa es la vida, ¿no? Ir aceptando todo lo que va Eso que viniendo. vos decís dentro de la medicina ancestral, eh, siempre dice que hay que escuchar a los abuelos. Uf, Siempre, siempre. sí. Más allá de que nuestros abuelos también tienen historias muy duras y a veces nos transmiten cosas que es de su sufrimiento. Y a veces también hay que darse cuenta de poder deconstruir, podar ese árbol genealógico, porque si no también se transmiten estructuras de sufrimiento que han mucho a la Argentina, la mayoría de los inmigrantes italianos y españoles que tenemos en la Argentina vinieron de la guerra. Entonces, todo lo que nos han transmitido, más allá de sus saberes, de la alimentación, porque tenemos una alimentación, si bien hay una alimentación basada en lo criollo de los ecosistemas argentinos, está atravesada por la cultura española e italiana, y eso también tiene que ver qué es lo que le podemos transmitir, porque cómo le podemos acompañar un proceso de alimentación tiene que ver con nuestra historia. Yo considero que tiene que ver mucho con nuestra historia, no podemos poner envasar cosas de come esto, come lo otro, cuando en realidad tenemos una historia de dónde venimos, y eso a mí me parece muy importante, pero también lo que veo es que a veces mucha construcción del deber ser, del que tenés que trabajar, de la meritocracia, ha sido para sobrevivir y viene también de nuevo de un sufrimiento inmigrante y que también a veces yo he tenido personas que no se han permitido disfrutar un fin de semana porque hay que trabajar, porque hay que estudiar, porque tenemos que hacer esto, porque solamente con el trabajo vamos a salir adelante y de construir eso también es parte de poder darse cuenta de
poder generar sanación, porque en realidad la historia tiene mucho que ver. Por supuesto, porque es que la salud yo creo que no es ni nunca es nada en extremo. Siempre le digo a los pacientes, digo, hay que ver la vida como un pastel con sus porciones. Cuando una porción es demasiado grande y está ocupando espacio de otras, ahí hay que meter mano, ahí hay que tocar algo, porque no puede ser que estemos todo el día trabajando, ni puede ser que estemos todo el día de ocio, ni puede ser que no nos relacionemos con nadie, ni que estemos todo el día de carnaval. Hay que encontrar, la vida son porciones de muchas cositas y cuanto más equilibrado lo tengas, mejor, ¿no? Y en esto viene relacionado con esta sociedad de sufrimiento, de que hay que trabajar, de que los 7 días de la semana, y el remordimiento cuando te tumbas en el sofá a no hacer nada, papá moscas, que le llamo yo, a ver moscas pasar, ¿no? El remordimiento que genera esto. Uf, es tremendo. Fíjate, muchísimos pacientes, no sé si te pasa a ti, les falta dormir, les falta descansar. Les falta descansar, o sea, no se sientan nunca a descansar, aunque sea mirar las nubes o escuchar un poco de música. Y es difícil encontrar el equilibrio en un cuerpo si tu vida no está estructurada de forma equilibrada también, ¿no? Hay que mirarlo todo. Por eso una consulta no puede ser simplemente hablar, en mi caso, de nutrición, que soy nutricionista. Hay que hablar de cómo vive esa persona, qué horarios tiene, qué hace los fines de semana, si juega con sus hijos, si tiene relaciones con su marido, qué hacen, ¿no? O sea, hay que preguntar todo. Yo por lo menos lo pregunto todo en consulta, que a veces me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la nutrición? Pues todo, tiene que ver Bueno, todo. pero también tiene que ver cómo, si bien hay ciertas particularidades de nuestra formación, de nuestra formación como médico, como psicólogo, pero también eso nos ha llevado a que estemos como compartimentos estancos, ¿no? Esto no lo toques porque es de este sector y esto, y yo creo Ya, que en realidad hay una deconstrucción que tiene que hacerse, porque también nosotros al hacer esa deconstrucción podemos tener un abordaje más rico. Obviamente, yo he tenido que empezar a indagar en temas de psicología o de diferentes herramientas para poder dar con herramientas muy simples, a lo mejor, y también he tenido que aprender de nutrición desde otro lugar y como otros terapeutas que han estudiado nutrición han tenido que aprender otras cosas y hacia la riqueza, porque si no, como que el mecanismo cartesiano nos lleva a decir, no, esto es de cada este sector sí. y eso creemos que estamos trabajando integralmente porque vamos acá, y eso no es para mí la integralidad. Y eso también es como nos vamos deconstruyendo nosotros, porque a veces también es como nos ponemos nombre. Yo soy médico y porque soy médico tal cosa y ya, eso es muy pesado. Entonces, yo le doy valor a que el nutricionista me pueda hablar de psicología y su historia de vida, porque la verdad me parece que también es parte de la experiencia de haber visto tanta cantidad de historias de vida en su historia, en más de 30 40 años. Sí, pero fíjate que a veces uno quiere aplicar esto y el paciente no lo permite, porque si viene una persona a consulta, pasa en la medicina, ¿eh? Si un médico le dice, mire, váyase a dar un paseo, relájese, no, no, yo quiero el antibiótico, oiga, yo no me voy de aquí si no me da un medicamento. A nosotros nos pasa igual, ¿eh? O sea, yo he tenido pacientes que digo, esta persona lo que necesita es leerse tal libro. O esta persona, no podemos empezar por la nutrición, tenemos que empezar por un concepto, y es como Eh, decir, no Cala, valió pero la porque esto me parece que es el punto, es la esencia. Esto es sumamente importante. Primero, porque existen estos espacios que estamos generando, por más que a veces nos cuesten. Porque esto a veces no es para todos. Ya, No es para todos. ya, sí, Porque el totalmente. sistema Sí. es un sistema muy anquilosado, si bien, y que es un paradigma. Nosotros estamos tratando de entrar en otro paradigma, que tampoco es que tenemos la solución, pero indagamos en otro paradigma. Y para eso las personas, los pacientes, tienen que estar buscando otras cosas. Tienen que estar Ujú. abiertos
a escuchar o a otra forma, porque si no nosotros nos frustramos y tenemos que luchar muchísimo, Mucho, 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 sí, porque obviamente el sí, paradigma, acá nadie está planteando porque a veces pueden convivir los paradigmas. Yo soy médico formado en internación y utilizo técnicas y formaciones y para poder solucionar un problema. O sea, si necesito poner un antibiótico porque hay un paciente que tiene una neumonía, se tiene que poner. O sea, por supuesto. no es, o sea, el problema que hay una epidemia de patologías crónicas, el contexto cambió tanto, la epigenética es sumamente importante, la salud mental, la patología autoinmune, y estamos utilizando las mismas herramientas que fuimos formados para trabajar. Entonces, el tema que vos decís es sumamente importante porque nos frustramos como terapeutas y también yo le digo, bueno, no es para todos. ¿Por qué? Porque Ujú, no es que tenemos que venir preparados, pero no es para todos porque tiene que haber como un poco de permeabilidad de las personas a poder ir por otro camino, ujú. de poder ir por otro camino, de trabajar un poco la incertidumbre, de poder tener, porque el otro sistema, el paradigma se sostiene solo, funcione, no funcione, lo dio tal persona. Si yo tengo que abordar Ujú. una patología de salud mental, si bien la psiquiatría puede haber sido fabulosa, pero si yo digo, bueno, mira, a esta persona y la persona anda mal, y yo lo dio el psiquiatra, se sostiene solo ese paradigma. En cambio, si yo tengo que ir por otro paradigma y voy más a lo natural, o voy a la medicina ancestral, o voy con los psicodélicos, y a lo mejor no tenemos los resultados, pero hay, y es difícil sostenerlo porque desde los terapeutas, porque no está sostenido por el paradigma reinante, entonces tenemos que tener un piso muy firme para poder estar, y a veces Exacto, es como que tenemos que ir muy lento, exacto. hacer, yo pienso, creo mucho en las redes de contención entre los pacientes y terapeutas, en las tribus que se van haciendo. La comunicación también nos permitió conocernos, Ujú, sí. apoyarnos. Sí, porque yo creo en esto es fabuloso y también poder hacer simbiosis entre los paradigmas. Acá nadie está planteando que esto es mejor o peor. ¿Mm? Mira, es que acabo de publicar esta mañana, hace un par de horas en Instagram, un post sobre este tema. De, o sea, el enfrentamiento que hay entre la medicina convencional, la medicina natural, cuando es que podríamos trabajar maravillosamente juntos, podríamos, o sea, uno se encarga de la enfermedad, otro se encarga de la salud, somos complementarios, pero el problema está en que cuando quieres aplicar algunas cosas que están funcionando y el paciente, por ejemplo, se va a hacer un análisis y el médico ve un colesterol alto, por ejemplo, es deja lo que estás haciendo inmediatamente porque tienes el colesterol alto, porque entonces es como que tampoco podemos aplicar con libertad nuestros trabajos porque no hay un respeto tampoco hacia esos trabajos. Entonces se generan lo que tú dices, hay que trabajar con mucho aplomo, hay que trabajar con mucha seguridad en lo que estás haciendo, darle esa seguridad al paciente, trabajar muy lentamente, muy lentamente. Por ejemplo, no sé si a ti te pasa, pero cuando mandas a gente a hacer análisis de tiroides, nadie mira los anticuerpos, nadie los mira. Y No, tú los necesitas para hacer tu trabajo y nadie los mira porque se supone que si están altos, siempre estarán altos y si no están, pues nunca estarán. Y dices, Dios mío, no, a ver, no es un tema que, pero bueno, generalmente la mayoría de las personas que yo atiendo tienen hipotiroidismo, es algo que yo me he como profundizado. Y no es solamente eso, es que los valores de la normalidad, quién bueno, bueno, determina bueno, lo que es normal, ya ni quién hablemos determina de quién eso. lo que es normal para un lado o para el otro, es un grupo de personas que lo hicieron en algún momento, cuando en realidad, cuando estamos en el área bajo la curva, hay personas que con 3 de TSH, con una T3 baja, tienen una sintomatología terrible y tienen que tener la tiroide destruida, con el perdón de esta metáfora que hago, para que se puedan tomar decisiones. Entonces, eso no es solamente repensar qué es lo que es la normalidad,
qué es lo que es la normalidad y quién determina la normalidad, porque a veces la normalidad está determinada por la industria farmacéutica. Entonces, para decir, bueno, esto es así, el colesterol va a estar dentro, hace 40 años estaba en tal cosa y ahora está acá 260. porque es lo que hay que bajar. Entonces, acá nadie está planteando que no haya que tomar decisiones, solamente que siempre hay que hacerse preguntas. Y yo pienso que como terapeutas no es lo mismo combatir enfermedades que construir salud. Y eso a veces es sumamente importante para poder pararse ante los pacientes o las personas para decir, bueno, este es un espacio de esto. Entonces, esto se va a construir y a veces se tiene que elegir ir por este camino y repensar, porque también es un cambio de la perspectiva del paciente y de nosotros, porque también la hemos hecho. Acá nadie está planteando que esté mal, solamente que desde el 1900 hemos sido formados en universidades donde hay un modelo farmacolocentrista que ha salvado muchas vidas, pero en realidad ha dejado de lado la medicina ancestral, la energía, la medicina oriental, la medicina de todo que estamos como miles y miles de años de sabidurías que en realidad ahora nos estamos dando cuenta de un montón de cosas y la estamos tratando de hacer. Y la idea es cómo podemos utilizar todas estas herramientas porque hay también un conocimiento que durante muchos años que salvó muchísimas vidas y que se puede hacer una muy linda simbiosis, porque acá no estamos Totalmente. planteando que una lucha, que esto está, no, 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 no. simbiosis, simbiosis porque yo también soy crítico de la medicina ancestral, eh, hace poco he estado y digo, bueno, el concepto chamánico, cuando yo tengo que integrar una experiencia chamánica, las personas no saben qué es el trauma. O sea, nosotros en el occidente sí podemos tenerlo. Entonces Qué digo, bueno. ¿cómo podemos integrar esas sabidurías y poder trabajar desde otro concepto occidental para poder brindar soluciones y poder vivir un poco más felices y poder vivir más pleno? Porque de eso se trata. O sea, de eso se trata, me parece. Es poder integrar eso, porque si, ¿cómo integramos este concepto, la medicina chamánica? ¿Queremos hacer lo mismo? Sí, pero estamos en Occidente. ¿Y cómo lo podemos no integraba en ello? ¿Qué tengo que integrar yo? ¿Hago la ceremonia? ¿Qué tengo que integrar? ¿Qué integración? No, pero nosotros es necesario decir, ¿qué hacemos con esto que nos salió? Claro, ¿Qué claro, hacemos claro. con todo esto, este sustrato? ¿Dónde lo pongo? Entonces yo hago esos análisis de que también Sí, tiene que ver el contexto donde hemos estado, nuestra historia, de dónde claro que venimos, porque si no es, y así podemos construir salud, porque el contexto es muy, para mí es fundamental. totalmente de acuerdo, totalmente. Y precisamente hoy mencionaba esto, ¿no? Que no, no, bueno, tú, por ejemplo, al ser médico y de medicina convencional y médico de medicina natural, es una mezcla maravillosa, o sea, porque tienes herramientas para trabajar la enfermedad, que a veces se trabaja la enfermedad, lo que tú dices, hay que dar un antibiótico, o sí, o una cortisona para desinflamar la lengua, o sea, antes de que se muera el paciente, por supuesto, pero luego tienes las herramientas de potenciar la salud. O sea, vosotros, las personas que tenéis las dos carreras, digamos, es una maravilla, una maravilla. Ahí tenéis un poderío tremendo, tremendo. Hay un terapeuta que se llama, que estoy pensando lo que estás diciendo, que se llama Emerson Mary. Él tiene un libro muy, muy lindo que se llama Cartografía del Trabajo Vivo. Y Emerson Mary fue el que hizo la reforma de salud mental en Brasil. Y él habla de que para tener una clínica, él habla también de otro concepto que lo hace otro terapeuta brasilero, que se llama Gastón de Sousa Campos, que habla de lo que es la clínica ampliada. Y él dice que en realidad para poder tener una clínica ampliada, ya sea en un hospital, pero también en un centro de salud o individual,
Necesitamos tener tecnologías duras, blandas y semiblandas, porque en una terapia intensiva dar una mala noticia es una tecnología, o saber dar una mala noticia es una tecnología blanda que tiene mucho impacto. Sin embargo, solamente se utilizan tecnologías duras, protocolos, y es importante a veces como terapeuta utilizar una tecnología dura en medio que se utilizan tecnologías blandas. Sí, sí, Entonces, bastante. porque nosotros utilizamos muchas tecnologías blandas, hablamos de emociones, pero a veces necesitamos una tecnología dura y a ver cómo hacemos esa, dependiendo del contexto, el dispositivo terapéutico, tener ese maletín, yo le digo, de herramientas para poder utilizar el momento que sea más indicado, pero tener diferentes como opciones. ¿Mm? Sí. Sí, pues eso tú estás en una gran ventaja, que tienes los dos mundos, que puedes trabajar desde los dos mundos, ¿no? Lo encuentro maravilloso, la verdad. Es la combinación perfecta. Nosotros, yo por lo menos me siento a veces limitada, porque claro, no soy médico, no tengo herramientas a veces para ayudar a la persona a solucionar el síntoma, ¿sabes? Que evidentemente no es trabajar el síntoma, pero a veces el síntoma hay que reducirlo para que la persona deje de sufrir mientras hace el proceso, ¿no? O sea, si tú tienes un migrañón de campeonato, oye, y te puedes tomar una aspirina, pues fenomenal, ¿no? No es cuestión de aguantar el síntoma y sufrir y sufrir y sufrir. Hay que escucharlo, sí, pero a veces me pasa que la persona tiene algún síntoma y no tengo herramientas suficientes para ayudarle a trabajar ese síntoma, a ablandarlo un poco mientras hace trabajo el tratamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tú, o sea, las personas como tú, pues tenéis que trabajar Pero muy, pienso muy. que ha habido un cambio desde el abordaje nutricional porque yo veo que están utilizando otras herramientas, esta visión que vos tenés de la salud Ujú, mental, es una deconstrucción también desde la nutrición, ujú, porque le da una calidad desde la tecnología blanda que también se puede transformar en dura, porque en realidad a veces cómo abordar este tipo de pacientes, cómo qué bueno. abordarlo, cómo plantearlo, porque no tiene que ser una tecnología específica moderna, sino yo hablo de tecnología como dispositivo, porque sí, bueno, hay que trabajar más la salud mental, el trauma, hay que complejizar. Eso me parece que dentro de la mirada de la nutrición es como un valor agregado, una clínica ampliada, y me parece que va más allá yo sé, yo te entiendo, pero me parece que va más allá de lo que sea un médico. Me parece que es cómo vamos ampliando esta mirada y buscamos diferentes herramientas para problemas cada vez más complejos. Y creo mucho también en los dispositivos, o sea, a veces eh, pienso que a veces el cuerpo a cuerpo que tenemos nosotros, a veces necesitamos dispositivos colectivos. Sí. El- Son como herramientas diferentes. A veces las personas se asocian, se curan entre ellas cuando se conocen, o cuando hay relaciones, o cuando hay redes. Y a veces como terapeutas, a veces es interesante ese dispositivo. Che, mira, ¿conoces a tal que hizo tal más o menos lo mismo? Vos sabés que conoce tal persona y hace tal red y consigue tal alimento de tal lugar, y entre ellas se pueden conectar y esa red es muy linda porque es un lenguaje vincular. Entonces eso a veces no tenemos idea la potencia que tiene, porque en realidad a veces son historias similares o se ayudan, hay redes. Yo creo mucho en las redes de apoyo, que son Pero sanadoras. creo que hay que tener cuidado con las redes también, porque me he encontrado muchísima gente que entonces entran en modo yo soy hipotiroideo y entonces entro en la comunidad de hipotiroideos y entonces nuestra vida es un hipotiroidismo con patas, ¿sabes? Es Bueno, por eso como, también tiene que ver también
cómo le ponemos y qué lenguaje y qué etiqueta le ponemos, porque ¿Y qué uso hacemos? desde la construcción de la salud puede entrar todo el mundo. No hace falta ponerse desde el hipotiroideo, sino de las redes de salud. O sea, es No, sí, cómo pero lo ponemos. me refiero que a veces cuando la gente se vincula con su mismo problema, entonces empiezan a darle fuerza al problema. ¿Sabes? Las Pero asociaciones, los grupos de Facebook, entonces, yo probé tal cosa, ya, pero a mí me picó. No, pues si te picó es que no puede ser, entonces tienes que buscar tal cosa. Entonces llega un momento en que la vida de la persona es su problema de salud. coincido plenamente. Yo creo mucho en las redes, a veces este tipo de redes, pero es como una espada de doble filo. Ahí está. Sí. ¿Mm? Hay que saberlo utilizar, como la televisión y como todo, ¿no? Hay que saberlo utilizar. Totalmente, Para total. sacar información, para dar ánimo, para decir, hostia, esta persona se ha podido curar, yo también me puedo curar, bien, ok, pero para entrar en el victimismo y entrar en tal, y a mí me duele más que a ti, bueno, yo, Bueno, a mí me parece que ese es el desafío como terapeutas para poder coordinar, porque muchas veces esto, a mí he tenido pacientes que se han transformado en nacientes y me han colaborado en, mira, vivo en tal país, che, tengo tal persona, hay que ayudarla a buscar la red de apoyo de los alimentos o ver tal cuestiones, y ahí terminó. Y esa persona, ¡pum!, pudo salir. sí. Son como redes que yo pienso que son redes ocultas que a veces aparecen y que se solucionan, después se apagan, pueden estar, Y cumplieron y su función. son necesarias, Mm. son necesarias. Bueno, te quería hacer la última pregunta. Yo sé que sos como una referente eh, en el abordaje y repensar la candidiasis, pero bueno, yo te quise deconstruir un poco y no referenciarte con yo soy la referente porque me parece que tenés como un bagaje muy amplio para poder tener una mirada de la salud muy interesante. ¿Qué, cuáles son, cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido en estos años sobre abordar a tantas mujeres, escribir tanto sobre un problema que tiene muchas aristas? No sé qué contestarte, espero, tengo que pensar un poquito. ¿Qué es lo que he aprendido de esto? Uf, infinidad de cosas. He aprendido que estamos muy desconectados, que la candidiasis en concreto está muy vinculada a las dependencias emocionales, está muy vinculada a la frustración, está muy vinculada al miedo a la enfermedad. O sea, no miedo a la enfermedad en concreto, sino en la mujer. Me he encontrado muchas pacientes que el hecho de tener un problema en la vagina e impedirles tener relaciones, e impedirles ser la mujer perfecta, porque además de trabajar, de criar hijos, además estás estupenda para tener relaciones, siempre tienes ganas. Esto cuando no pueden superar ese límite que se han puesto mentalmente, entran en frustración, les baja la autoestima un montón, como si no fueran suficientemente mujer por tener una infección vaginal, ¿no? Y lo que he aprendido es saber cómo la mujer vuelve a resucitar, digamos, o a florecer cuando entiende por qué tiene candidiasis, más que cuando se le cura la candidiasis, sino por qué tengo candidiasis y que no pasa nada por tener candidiasis, no se acaba el mundo. Uno puede seguir siendo feliz a pesar de tener una candidiasis. Esto para mí es el gran aprendizaje, yo creo que de cualquier enfermedad, pero claro, candidiasis es lo que más veo, ¿no? Las mujeres cuando tienen candidiasis y tienen un brote, durante el brote, o sea, ni humor, ni ganas de salir, ni ganas de ir al cine, ni ganas de hacer nada. Es como que se para la vida por tener un brote y mi empeño en consulta es que su felicidad
no sea dependiente de si estoy bien o estoy mal con una candidiasis, sino que la felicidad tiene que ir independientemente a tu problema de candidiasis. Y esto es lo que más voy aprendiendo y cada día más, ¿eh? Cada día más, porque cada día lo veo más claro esto. Muchísimas gracias, Cal. A ti.